Apocalipsis capítulo 13. Acompáñenme por favor con sus Biblias. No sé si usan sus Biblias físicas, así como tradicionalmente las hemos usado, o virtuales en el teléfono o en sus laptops, pero juntos vamos a Apocalipsis capítulo 13. Entonces nos encontramos en el libro de Apocalipsis, ya hemos pasado la mitad del libro de Apocalipsis, y ubicándonos temporalmente en la historia del libro de Apocalipsis, en la profecía del libro de Apocalipsis, nos ubicamos en un tiempo futuro, este tiempo de 7 años, que en la profecía bíblica es llamado el tiempo de la tribulación, y dentro de ese tiempo de 7 años, la mitad, 3 años y medio, la segunda mitad de 3 años y medio de esos 7 años, son llamados el tiempo de la gran tribulación. Entonces, durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, los justos juicios de Dios son derramados sobre la tierra. Y durante este tiempo, los juicios se dan en 3 tandas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y varios de estos juicios que se van a ir dando, o que se han ido dando, ya los hemos leído, ya los hemos estudiado en el libro de Apocalipsis hasta estas alturas, y pronto llegaremos ya al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Mientras tanto, se nos siguen dando vistazos, atisbos de situaciones y de personajes que tendrán un rol protagónico durante ese tiempo sobre la tierra, durante el tiempo de la tribulación y especialmente de la gran tribulación. En la sesión anterior habíamos hablado acerca del dragón. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12, el dragón, habla de 2 señales, la mujer y el dragón. Y vimos que la mujer es Israel, y vimos que el dragón es Satanás. Y lo que les recomiendo de todo corazón a aquellos que no han podido seguir el libro de Apocalipsis o este estudio, esta transmisión, los que no han podido seguir la transmisión del libro de Apocalipsis desde el primer momento, en la página de Facebook y también en el canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel, ahí están colgados y están subidos todos los videos de las transmisiones desde Apocalipsis capítulo 1. Entonces, muy recomendable que puedan revisar los videos anteriores y que podamos ponernos al día. Sin embargo, vamos ahora ahí a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver también aquí en este capítulo otros simbolismos importantes que representan a un par de personajes que van a tener un protagonismo gravitante durante el tiempo de la gran tribulación. Estos 2 personajes, ya anticipadamente les decimos, son el anticristo y su falso profeta o un falso líder religioso. Pero ahora, el día de hoy, en esta sesión, vamos a ver la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Esta sección le llamamos la marca de la bestia, primera parte. La próxima semana vamos a ver la segunda parte. Así que vamos propiamente al texto. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1. Vamos leyendo y comentando. Apocalipsis 13:1. El apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, mandado por nuestro Señor Jesucristo y quien tiene toda esta visión, él es el que habla y escribe. Apocalipsis 13:1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Habíamos mencionado que en la profecía bíblica muchas veces hay simbolismos que parecen difíciles de entender o de interpretar, pero que con las herramientas adecuadas y sobre todo utilizando la misma palabra de Dios, porque recordemos, hay muchas cosas que en la misma palabra de Dios encontramos las explicaciones y encontramos previamente en otros libros a veces simbolismos que nos ayudan a entender lo que estamos estudiando. Entonces, el mejor comentario
para entender la Biblia es la Biblia misma, la mejor referencia, la Biblia misma. Entonces, con las herramientas adecuadas y utilizando la misma palabra de Dios como guía de interpretación, vamos a ver que contamos con suficientes recursos para poder saber de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, en estos primeros dos versículos, Apocalipsis 13, 1 y 2, habla acerca de una bestia. Y vamos a ver esta primera sección del capítulo 13 que habla acerca de una bestia. Cuando decimos la palabra bestia, nos pueden venir dos conceptos a la mente. El concepto real de lo que es una bestia y un concepto coloquial. El concepto real es una bestia, es un ser que no razona, un ser que puede ser hostil o puede ser malvado, puede ser salvaje, diferentes cosas. Podemos pensar en una bestia. Pero también en el lenguaje coloquial, al menos en Perú, supongo que en los diferentes países de habla hispana, se les dice una bestia a aquellas personas que o no razonan o que son capaces de hacer muchas maldades. Esta persona es una bestia. Y se aplica a veces para fastidiarse unos a otros, etc. Acá se nos habla acerca de una bestia, pero en el sentido de cómo ve Dios a este personaje desde el punto de vista divino, y frente al punto de vista divino, cómo ve Dios a no solamente este personaje, sino a grandes sectores de la humanidad y a los imperios mundiales, como vamos a ver en un momento. Se nos habla de una bestia, primeramente, que sube del mar, y muchas veces en la simbología bíblica las aguas pueden representar a las muchedumbres de naciones. Entonces, procede de las naciones esta bestia, de las muchedumbres de seres humanos, una bestia con 7 cabezas. Habíamos mencionado en el capítulo anterior que 7 cabezas podía ser una referencia a imperios que ya habían existido, a imperios de influencia mundial. Por ejemplo, el imperio egipcio, Asiria, Babilonia, Persia, o el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Ahí tengo 6. Y si en un futuro no muy lejano, una Roma renacida, de lo cual ya vamos a hablar en un momento. 7 cabezas. Esta bestia sube del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Y esos 10 cuernos también, por la comparación del simbolismo y de la profecía bíblica y de otros pasajes, más adelante aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 17, y también referencias en Apocalipsis, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, también otra simbología que hay en el capítulo 2 de Daniel, nos hacen pensar que estos 10 cuernos son una referencia a 10 gobernantes mundiales que se van a unir para ceder su poder a la bestia, a esta bestia que surge. Y se menciona que esta bestia tiene sobre sus cabezas, sobre sus cuernos, 10 diademas o coronas sobre los cuernos, es decir, que estos gobernantes tienen un reino y tienen poder que se lo van a trasladar a la bestia. Y finalmente, esta bestia tiene un nombre blasfemo, que no se nos dice específicamente el nombre blasfemo, pero es que un nombre representa la esencia de lo que uno es. Y así como el nombre de Dios es santo, y el nombre de Dios representa lo que Dios es, el nombre de Dios, yo soy el que soy. La esencia del ser, la esencia de la existencia en el nombre de Dios, la esencia de todo lo que existe en el nombre de Dios. También muchas veces los nombres pueden representar lo que alguien o algo es. En este caso, esta bestia tiene un nombre blasfemo, es decir, su esencia es un insulto frente a Dios y frente a todos los que aman a Dios. Y esta bestia la vamos a analizar nuevamente cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, porque ahí es aludida, especialmente en Apocalipsis 17:3, cuando se nos hable de una mujer sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí se nos va a hablar de nuevo sobre esta bestia. Y ahí vamos a hablar un poquito más acerca de algunos detalles referentes a los imperios mundiales y a los gobernantes involucrados. Pero con todos estos datos que se nos dan aquí en este capítulo, además de los detalles dados en el libro de Daniel, otros detalles en el libro de Zacarías,
otros detalles en los Evangelios, también en 2 Tesalonicenses. Entonces entendemos claramente que esta bestia de la cual estamos hablando en este momento, esta primera bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, es un hombre, es claramente un hombre y que es conocido popularmente como el Anticristo. Es llamado de muchas maneras en las Escrituras: el hijo de pecado, el hombre de perdición, es llamado la bestia, es llamado el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Hay una mención que hace el apóstol Juan de él como el Anticristo, pero en forma popular todo el mundo, cuando hablas del Anticristo, ya la gente se imagina lo que es. Incluso han sacado películas que hace tiempo han dado en el cine, La Profecía, poquito basados en algunos aspectos de las Escrituras, pero gran parte con detalles novelescos aumentados y no están fielmente ceñidos a lo que dice la Escritura. Pero mucho se ha hablado al respecto. Pero de quien se está hablando en este momento es de la bestia, del Anticristo. La bestia. Esta bestia, este hombre que tendrá un dominio casi mundial. Digo casi mundial porque aunque va a tener una influencia a nivel mundial, van a haber algunas naciones que se le van a oponer, naciones poderosas, sobre todo en el oriente. Probablemente China, con alguna alianza, se le va a oponer a este hombre que va a tener dominio sobre todo el mundo, sobre la mayoría de todo el mundo occidental. Este mismo hombre es aquel que es aludido cuando leímos en Apocalipsis capítulo 6, la apertura del primer sello, Apocalipsis 6:2, cuando se menciona: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, pero un arco sin flechas, un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Por esta referencia a este caballo blanco y a este arco, y que tiene la corona y que sale venciendo y para vencer, muchos entienden que este es un líder mundial que aparentará traer un tiempo de paz a la humanidad y que logra enquistarse en el poder por medio de estratagemas, por medio de alianzas, pero sin el uso de armas, o al menos tiene las armas pero no las usa, como un arco que está sin flechas, ¿no? Y este mismo es aquel que es aludido en la profecía de las 70 semanas de años, 70 semanas de años del libro de Daniel. ¿Recuerdan? Daniel capítulo 9, que tantas y tantas veces lo hemos venido mencionando en el estudio del libro de Apocalipsis, porque está íntimamente ligado la profecía de las 70 semanas con lo que sucede con Israel y con lo que sucederá en esta última semana de 7 años, esta semana profética, que es el tiempo de tribulación, especialmente el tiempo de gran tribulación. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, un príncipe, un rey, un gobernante mundial, por una semana, es decir, 7 años, va a confirmar el pacto con muchos, va a hacer alianzas y se va a enquistar a nivel mundial en el poder. Y con respecto a este hombre, que desde la perspectiva divina es una bestia por su maldad y ferocidad, y no tanto por desatinos políticos que pudiera tener, porque como dije, en el lenguaje coloquial, si tú dices actualmente: oye, ese gobernante es una bestia, lo vas a entender de otra manera, lo vas a entender de la manera popular, con respecto a que comete muchos desatinos. Pero no, aquí cuando se nos dice en Apocalipsis que este gobernante mundial es la bestia, es porque va a tener una capacidad de ser malvado e inmisericordia para cumplir sus objetivos, pero para cumplir los objetivos que Satanás va a tener por medio de él. Se nos dice en el versículo 2, lo que estamos leyendo, Apocalipsis 13:2, que de acuerdo a cómo lo ve Juan y cómo lo puede describir con sus propias palabras, Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El profeta Daniel, Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, tuvo una visión de 4 bestias que nos dan idea de lo que ahora está viendo Juan. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, eso se los dejo como tarea para la casa, de que puedan leer todo el capítulo 7 de Daniel, que es bastante interesante. No lo vamos a leer, solamente vamos a describir algunas cosas que figuran ahí. Pero Daniel describe en su visión, tiene una visión, y describe a 4 bestias. Y la primera bestia es semejante a un león.
y por el contexto de la profecía bíblica entendemos que ese león representa al imperio babilónico. También ve una segunda bestia que es semejante a un oso, que representa al imperio medo-persa que conquistó a Babilonia. Luego ve a una tercera bestia que es semejante a un leopardo, que es el imperio griego que conquistó al imperio medo-persa que había conquistado al imperio babilónico. Y ve después el profeta Daniel a una cuarta bestia espantosa y terrible, diferente a las anteriores, que tenía 10 cuernos. Y entendemos que esa bestia, última bestia, esa cuarta bestia es el imperio romano, que conquistó al imperio griego, que había conquistado al imperio medo-persa, que había conquistado al imperio babilónico. Entonces el profeta Daniel estaba mirando hacia adelante a imperios que él mismo había conocido y otros que estaban aún por aparecer en la historia universal. Básicamente, Daniel describe 4 imperios: Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Y es interesante el hecho de que cada imperio haya sido conquistado por otro imperio mundial. A Babilonia lo conquistó el imperio medo-persa, al imperio medo-persa lo conquistó el imperio griego lo conquistó el imperio romano. Pero el imperio romano no fue conquistado por otro imperio mundial. El imperio romano simplemente se desintegró. Y tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis nos dejan saber que la base de lo que fue el imperio romano se reconstituirá en un futuro en un nuevo imperio, que será en realidad una especie de imperio romano renacido o reformulado. Juan mira como en retrospectiva, cuando ve a la bestia, ve que esta bestia tiene la influencia de todos estos imperios mundiales, pero Juan lo ve desde el futuro como hacia atrás. Ve a esta bestia de Apocalipsis, que estamos leyendo ahorita, Apocalipsis capítulo 13, y ve al imperio romano renacido, reconstituido, gobernado por esta bestia, y este imperio romano que tiene la influencia de todos los imperios mundiales anteriores. Es como este imperio romano renacido, es un resultado del imperio romano, del imperio griego, del imperio medo-persa, del imperio babilónico. En la historia de la humanidad, las culturas se influencian unas a otras y como que se acumulan en cuanto a su conocimiento, a su cultura, a varios aspectos diferentes con el paso de los años. Un imperio tiene una influencia sobre un vasto territorio y sobre un gran sector de seres humanos. Todos los seres humanos que habitan la zona de influencia de ese imperio mundial. Y los imperios se desarrollan en medio de una cultura, una civilización, un modo, un estilo de vida, diferentes valores, sus lenguajes, idiomas e incluso religiones. Todo esto forma parte de esa cultura, de ese imperio, de esa sociedad. Pero cuando un imperio conquista, vence y somete a otro imperio que había tenido anteriormente una fuerte influencia, este nuevo imperio que conquistó al anterior al mismo tiempo absorbe todos sus aspectos culturales, muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. Y lo que ahora se conoce como la cultura occidental o la sociedad moderna, simplemente es el resultado, la acumulación de todos los aspectos acumulados durante siglos y durante miles de años. Bueno, desde aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Aspectos culturales, sociales, científicos y religiosos de todos estos imperios mundiales se han ido acumulando, se han ido sumando y al final han dado como resultado la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente. Babilonia conquistó a Siria y fue un imperio con una fortaleza y un esplendor como nunca había habido antes ni después. Fue el más esplendoroso de todos. Pero Medio Persia, aún así, el imperio Medo-Persa conquistó a Babilonia y absorbió todos los aspectos de Babilonia, aspectos culturales, aspectos religiosos, y a todas las cosas que absorbió de Babilonia le añadió sus propias cosas de todos los persas y de Media. Asimismo, cuando Grecia conquistó a Media Persia, el imperio griego, al principio con Alejandro Magno, se caracterizó por querer helenizar al mundo, por compartir con el mundo su cultura y su idioma.
pero al mismo tiempo absorbió aspectos de Babilonia y de Media Persa, el imperio griego. Finalmente el imperio romano conquistó al imperio griego y absorbió toda su cultura, muchos aspectos también de las culturas anteriores que habían sido absorbidos por Grecia, los absorbió el imperio romano. Muchos aspectos del imperio romano son muy parecidos a los del imperio griego. En la cultura romana encontramos incluso hasta las mismas deidades, pero con nombre cambiado. Toda la mitología romana es similar a la mitología griega, para ver el grado de influencia, a pesar de que un imperio era el imperio conquistador. Entonces, mientras que el profeta Daniel estaba mirando hacia adelante, estos 4 grandes imperios de influencia mundial, Juan en Apocalipsis está mirando ya en retrospectiva y ve al resultado, ve a esta gran bestia, que es un hombre, pero que gobierna a un imperio mundial, que es resultado de la acumulación de todas estas sociedades, de todos estos grandes imperios mundiales durante todos estos siglos. Entonces estos 4 imperios mundiales y el subsecuente imperio renacido también es descrito. Recuerdan los que han leído o estudiado el libro de Daniel, en Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba y luego se encuentra que en todo el reino el único capaz de interpretarlo es Daniel, y Daniel le da la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Y en el sueño el rey Nabucodonosor había visto una gran estatua con cabeza de oro, con pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies con dedos de hierro mezclado con barro. Y el profeta Daniel explica que la cabeza de oro es Nabucodonosor y su imperio, con un esplendor que nadie había tenido ni nadie iba a tener después, pero que a su vez iba a ser sucedido por otro imperio poderoso, que era el pecho de plata, y que ese pecho de plata a su vez iba a ser sucedido por otro imperio, que eran las piernas, pero el vientre de bronce. Y ese imperio del vientre de bronce a su vez iba a ser sucedido por otro imperio que iba a ser mucho más cruento, que iba a destrozar, que iba a pisotear, que iba a arrasar, que sería después el imperio romano. Y claro, Daniel no dice imperio romano, simplemente menciona los imperios que van a venir, otro reino. Y luego dice que se va a formar finalmente un reino por la alianza de 10 reinos o 10 reyes, pero así como estos pies que tienen 10 dedos están mezclados de hierro mezclado con barro, es decir, los pies, que es el último imperio, tienen aspectos del imperio anterior. Hierro mezclado con barro, tiene hierro, que es una característica del imperio anterior. El imperio anterior ha sido el imperio romano, pero en un futuro va a haber un imperio que es una alianza de 10 reinos o de 10 países, que es una alianza que no se puede mantener estable, así como no se puede unir el hierro con el barro, y que finalmente viene una gran montaña que viene del cielo y que cae en la estatua, en los pies de la estatua, que la destruye por completo, es decir, desintegra por completo todo lo que conocemos de la sociedad acumulada a través de los años de la sociedad mundial, y establece un nuevo imperio de nivel universal, pero ya un imperio que no va a ser destruido nunca. Esta roca que cae del cielo es nuestro Señor Jesucristo, establece un reino que será eterno y que será universal. Volviendo a Apocalipsis 13, que es nuestro estudio de hoy, se nos dice con respecto a la bestia, en Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, si nos preguntamos, ¿y quién es ese dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad? Fue justamente lo que estudiamos la semana pasada. En el capítulo anterior de Apocalipsis tenemos una clara descripción de que este dragón que le da autoridad a la bestia no es otro más que Satanás. Y demos una leidita, Apocalipsis capítulo 12, el capítulo anterior, Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y un poquito del versículo 9. Apocalipsis 12 dice, Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Recuerdan que habíamos dicho, Satanás en su caída, cómo arrastró a una tercera parte de todas las huestes angelicales y se convirtieron después en los ángeles caídos, en los demonios. Y en el versículo 9 del capítulo 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, la bestia o el anticristo va a actuar con el respaldo y con la autoridad de Satanás. Así de claro, y ese es el objetivo que va a tener Satanás con el levantamiento de esta bestia. Pero la bestia no puede aparecer en escena aún, no al menos con la totalidad del poder satánico, mientras que aún exista en el planeta una fuerza que le impida actuar a sus anchas, que le impida actuar a plenitud. Y de eso nos habla el apóstol Pablo. Hace unas cuantas semanas atrás el pastor Iván compartió la enseñanza de 2 de Tesalonicenses, así que les recomiendo que busquen entre las enseñanzas del pastor Iván en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Gracia Calvary Chapel, la enseñanza de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 8, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, o sea, lo que detiene al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que detiene actualmente la manifestación plena del anticristo es la iglesia cristiana. Así, con virtudes y defectos, como conocemos a nuestros hermanos alrededor del mundo, en las diferentes iglesias cristianas, diferentes congregaciones, iglesias que tienen un sincero amor y temor por Dios y que tienen la sincera intención de seguir a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que le han entregado sus vidas a Jesucristo y que son discípulos de Jesús. Esa es la iglesia cristiana, a quienes el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero un día, no muy lejano, nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y se la llevará, la quitará de en medio. Y cuando la iglesia cristiana no esté a nivel mundial como una influencia espiritual, como una influencia preservante, espiritualmente hablando, entonces en ese momento ya no va a estar esta influencia preservante y ya no habrá quien sea una fuerza que pueda impedir la manifestación plena del poder satánico, que ya existe, ya hay poder satánico manifestándose sobre la tierra, con mucha maldad, pero no a plenitud. Lo que se viene en el tiempo de la tribulación es muchísimo más grave y mucho más fuerte en cuanto a la capacidad de maldad que el diablo y sus huestes van a ejercer sobre los seres humanos y sobre esta bestia de la cual estamos hablando, el anticristo. Entonces continúa el apóstol Juan con esta visión de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, Apocalipsis 13, 3, y menciona, describiendo a la bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Primeramente, en estos dos versículos que acabamos de leer, Apocalipsis 13, 3 y 4, Juan ve una herida mortal en una de las cabezas de la bestia. Algunos opinan que podría tratarse de una referencia al Imperio Romano, que desapareció y ya no es. En la actualidad no existe el Imperio Romano, pero según lo que acabamos de conversar, en un tiempo futuro el Imperio Romano va como a renacer, la base de lo que fue el Imperio Romano. ¿Y cuál es la base de lo que fue el Imperio Romano? Podríamos hablar de los países que forman la cuenca del mar Mediterráneo, o principalmente de los países europeos, o la Unión Europea. Esto que
antes se iba proyectando y que actualmente es la Unión Europea. Algunos países continúan ahí sólidamente con la moneda del euro, otros países estuvieron, pero se retiran, como Inglaterra. Pero todos esos países que fueron fuertemente influenciados por la cultura del Imperio Romano, que fue la base de la sociedad occidental, en un momento de toda esta zona se van a unir 10 reyes que van a formar este nuevo Imperio Romano reconstituido. Entonces algunos piensan que esta cabeza que fue herida de muerte y que su herida mortal fue sanada y que se maravilló la tierra en pos de ella, algunos piensan que puede ser el Imperio Romano reconstituido. Pero otros opinan que tal vez podría ser una predicción con respecto a que el mismo anticristo, este gobernante a nivel mundial, este gobernante de influencia mundial, que el anticristo va a ser herido de muerte, que va a sufrir un atentado, y que como es un falso imitador de Cristo, se manifestará como en una especie de resurrección para impresionar a la humanidad, para el asombro de la población mundial. Incluso algunos ven en Zacarías, capítulo 11, versículo 17, Zacarías 11, 17, como una visión velada acerca de este líder mundial. Voy a leerlo. Zacarías 11, 17 dice: «Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido». Entonces se intuye que el anticristo sufrirá un atentado contra su vida, pero ese atentado no tendrá éxito. Así como en el tiempo de la Alemania nazi, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos y la matanza y eliminación de tantos judíos y de tantos otros seres humanos por obra de Hitler y del partido nazi, hubieron algunos atentados contra Hitler, pero no tuvieron éxito, no lo afectaron prácticamente en nada, hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial Hitler mismo se suicidó. Pero bueno, podría ser que en un futuro no muy lejano, cuando el anticristo esté tomando poder en la escena mundial, sufra un atentado contra su vida, un atentado que no tendrá éxito, parecerá como que lo han matado, pero va a sobrevivir, va a revivir y quizá quede con su brazo derecho afectado y con su ojo derecho afectado. Quién sabe si esté después con un parchecito o con un ojo de vidrio o con la tecnología que haya en ese entonces. Y al haber sobrevivido a este atentado, la población mundial empatizará más con él y se maravillará por él. Y acá lo que nos dice el texto de Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, es que la población mundial, cuando este personaje sea herido y sobreviva, la población mundial lo va a adorar y va a adorar al dragón junto con él. Y sobre este tema de la adoración de la población mundial a la bestia y al dragón que actúa con su poder y que delega su poder a la bestia, de eso vamos a hablar en un momentito más adelante. Pero continuemos con Apocalipsis 13:5. Continuamos el capítulo 13. Apocalipsis 13:5 dice: también a la bestia, a este personaje, al anticristo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran y de los que moran en el cielo. Entonces, primeramente, en estos dos versículos, Apocalipsis 13, 5 y 6, se menciona que el anticristo o la bestia hablaba grandes cosas. Esa es una forma de decir que el anticristo tendrá una gran capacidad de demagogia, de verborrea, de elocuencia, una elocuencia asombrosa. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de apreciar el discurso de alguien con mucha elocuencia, con tanta elocuencia que te puede convencer, pero sin embargo lo que dice no necesariamente es cierto? Entre los políticos peruanos recientes, de los últimos 50 años, no ha habido alguien con tal elocuencia y con tal capacidad de asombrar a la población como la capacidad que tenía para hablar Alan García, sobre todo cuando fue elegido en su primer gobierno.
Cuando Alan García fue elegido en su primer gobierno en el año 85, daba unos discursos donde la gente se enamoraba de él. Hasta aquellos que no eran apristas y que no eran de su partido se enamoraban de Alan García. Y Alan García, al principio de su gobierno, empezó a acostumbrar a salir al balcón del Palacio de Gobierno, salía al balcón, la gente se conglomeraba y empezaba a dar sus discursos. Y la gente gritaba desde abajo, habla Alan, habla, habla Alan, habla. Y pedían a Alan que saliera al balcón para que les hable, especialmente porque les encantaba. No puedo negar que incluso yo, que no tenía nada que ver con el aprismo, al principio, cuando lo escuchaba hablar, me quedaba pero asombrado, como admirando a mi presidente en ese momento, ¿no? Una capacidad y una elocuencia, y sabemos que el resultado de su primer gobierno fue desastroso, uno de los peores gobiernos de la historia del Perú. Y entonces la elocuencia no tiene nada que ver con la verdadera capacidad o la vericidad o la honradez y honestidad de las personas, es elocuencia. Me ha tocado a veces discutir sobre temas de fe con personas practicantes de religiones falsas, personas muy elocuentes, que con tanta elocuencia parece que te ganan una discusión. Pero yo digo, ¿de qué sirve tanta elocuencia si lo que dices es mentira? Bueno, este líder mundial, el anticristo, va a tener una elocuencia tremenda, va a asombrar a la población mundial y va a tener ensimismada a la población mundial en ese momento. Pero no solamente va a tener la capacidad de elocuencia y de demagogia y que nadie le pueda rebatir, sino que además va a hablar grandes cosas y blasfemias en contra de Dios. Ahorita lo vamos a mencionar. Se menciona también al final del versículo 5 que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es interesante, va a actuar plenamente por 42 meses y estos 42 meses corresponden a 1260 días y corresponden a 3 años y medio y corresponden a tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, todo plenamente armonizado con el resto de la profecía conforme lo hemos estado leyendo en el libro de Apocalipsis. Todo corresponde con el tiempo de gran tribulación, que está dentro del tiempo de la tribulación en esta mitad de esta última semana profética de la profecía de las 70 semanas dadas en Daniel capítulo 9, que están destinadas al pueblo de Israel y que van a afectar a nivel mundial. Pero también se nos dice en esto que acabamos de leer que el anticristo va a ser sumamente blasfemo, sumamente atrevido para hablar en contra de Dios con desfachatez, en contra de Dios y en contra de los que moran en el cielo, es decir, contra todos los santos, contra todos los ángeles, contra la iglesia que ha sido recientemente raptada y que está ahora en el reino de los cielos con el Señor y que no van a estar bajo la influencia, ni bajo el poder, ni bajo la afectación de este imperio mundial. Cuando toda la humanidad esté alocada como hormiguitas corriendo después de que se dé el rapto de la iglesia y no se sepan explicar por qué ya no están esos pobladores que antes sí estaban en el planeta Tierra. Entonces el anticristo va a blasfemar tremendamente en contra de Dios con su increíble elocuencia. Lo peor de todo es que muchos le van a dar la razón cuando blasfeme en contra de Dios. El apóstol Pablo también nos dice en 2 Tesalonicenses, que acabamos de leer una sección, ahorita vamos a leer otra, 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, este hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vivimos en una sociedad que cada vez más saca a Dios de en medio. En muchos lugares se prohíbe incluso hablar de Dios, en diferentes medios, en diferentes lugares, y hay algo que es contradictorio, porque en pro de la libertad de expresión no te permiten hablar de Dios, pero al mismo tiempo se permiten blasfemar en contra de Dios. Muchos se atreven, en nombre de la libertad de expresión y de la libertad cultural, a hacer representaciones blasfemas, en la actualidad incluso, representaciones blasfemas e irreverentes e insultantes. No, desgraciadamente hemos tenido que ser testigos de estas cosas horribles cuando se dan estos desfiles que llaman desfiles del orgullo,
y como si exaltar el pecado fuera motivo de orgullo. Y estos desfiles del orgullo muchas veces sacan a representaciones de Jesucristo, un Jesucristo homosexual, haciendo cosas horribles y en situaciones completamente inaceptables, irreproducibles. No podríamos poner ninguna imagen al respecto ni hablar más al respecto por la bajeza de estos actos cochinos. Pero una sociedad blasfema, una sociedad irreverente, en un futuro no muy lejano, es la que va a exaltar a este hombre de pecado, es la que va a exaltar a la bestia que va a tener un gobierno a nivel mundial, a este hijo de perdición, a esta bestia que blasfemará en contra de Dios. En el libro de Daniel también se refuerza esta idea, en Daniel capítulo 7, sobre este hombre que habla maravillas, pero no maravillas en el sentido de cosas maravillosas, sino cosas tremendas en contra de Dios. Y continúa Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y se dice ahí que a este hombre de pecado, a esta bestia, al anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vemos que el poder del anticristo, el poder de la bestia, va a ser de nivel mundial. Va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero al principio del versículo 7 dice que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Contra qué santos? Porque los santos a los cuales vencerá el anticristo durante el tiempo de la tribulación, especialmente durante el tiempo de la gran tribulación, no va a ser la iglesia. Obviamente, porque la iglesia no va a estar aquí en la tierra. La iglesia ya va a haber sido raptada antes de que se dé el periodo de la tribulación y por supuesto el periodo de la gran tribulación. No va a estar la iglesia en la tierra. Entonces, ¿a qué santos se refiere? Y habíamos estudiado hace unas semanas atrás, unas cuantas sesiones atrás, acerca de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Estos dos testigos son siervos del Señor, los dos olivos, que tienen una misión que cumplir en 3 años y medio justamente, y que en esos 3 años y medio nadie les va a poder hacer nada, nadie les va a poder hacer daño, los van a querer matar, los van a querer asesinar, y que durante ese tiempo van a haber grandes plagas, plagas similares a las cosas que permitía Dios a través del profeta Elías y a través de Moisés. Muchos piensan que estos dos testigos van a ser Elías y Moisés, otros dicen que Elías y Enoc. Pero habíamos leído que cuando estos dos testigos terminen su ministerio, cuando acaben lo que Dios les encomendó, el anticristo los va a vencer, los va a matar y los va a exponer sus cuerpos públicamente en la plaza, en una plaza en Jerusalén. Junto con ellos van a haber grandes persecuciones a nivel mundial y muchas personas van a ser martirizadas. Obviamente que no va a ser la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra, pero cuando en la tierra se dé, por la predicación de estos dos testigos y por el ejército evangelizador de los 144.000 escogidos, va a haber un gran avivamiento y muchas personas se van a convertir durante este tiempo. Pero las personas que se conviertan no van a poder ser parte de la sociedad mundial, porque la sociedad mundial va a tener que unirse al plan del anticristo y someterse al plan del anticristo, y va a tener que ser marcada toda la sociedad mundial, como vamos a ver más adelante en este capítulo. En Apocalipsis capítulo 6, cuando hablamos de la apertura de los 7 sellos, cuando se abrió el 5.º sello, se ven las almas de los mártires debajo del altar de Dios en el reino de los cielos, y estos mártires que murieron durante el tiempo justamente de la gran tribulación, y que claman a Dios: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de aquellos que moran en la tierra? Y se les dice que tengan paciencia y que esperen un poco de tiempo más hasta que su número sea completado. Y luego, en Apocalipsis capítulo 7, el apóstol Juan ve en el cielo una gran multitud con vestiduras blancas que habían salido de la gran tribulación. Cuando el apóstol Juan pregunta quiénes son estos, y uno de los 24 ancianos le explica: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entendemos que todos ellos son justamente los mártires, los santos, que mueren en este tiempo de gran tribulación. Entonces, al anticristo, a la bestia, se le permite hacer guerra contra los santos, vencerlos y matarlos. Va a ser un tiempo muy difícil, porque aquella persona, en la actualidad, nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y simplemente por el hecho de
arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador para poder tener una relación personal con nuestro Creador, por ese simple hecho, nosotros ya tenemos salvación por nuestra fe. Y si el Señor viene por nosotros el día de hoy, pues nos iremos a la presencia de Dios. Y si nos toca fallecer de alguna manera, dormiremos y despertaremos en la presencia de Dios, porque es lo que el Señor nos ha prometido. Pero en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, la cosa va a ser mucho más difícil. La iglesia, con el Espíritu Santo, van a ser quitados de en medio. Y las personas en la tierra van a estar sin la influencia de la iglesia. Pero va a haber una actividad demoníaca tremenda. Y va a haber un control tremendo sobre toda la humanidad. Y entonces aquellas personas que se den cuenta que cometieron un gran error por no creer todo esto de lo cual nosotros estamos hablando en este momento, de las cosas que van a suceder pronto. Personas que de repente asistieron a iglesias cristianas, personas que vieron prédicas en internet, o que vieron prédicas en televisión, o que tenían familiares que eran creyentes cristianos, que después del rapto de la iglesia van a decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Y esas personas que van a querer huir de la marca de la bestia y huir del sistema mundial, y si es que no quieren ser parte, entonces van a tener que morir, porque los van a ejecutar. No va a haber opción. Preferimos mucho más escoger a Jesús ahora, antes del tiempo del rapto, que tener que pasar por esas cosas tremendas después. Continúa Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y dice, con respecto a la población mundial, y la adoraron a la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo 8 del capítulo 13, ¿quiénes adoraron a la bestia? Se nos dice, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Qué nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? Los nombres de todos aquellos que han sido salvados. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no nos emocionemos si hacemos grandes señales, si hacemos milagros o si echamos fuera demonios. Nos dijo que realmente nos emocionemos, que nos alegremos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y tú que me estás escuchando ahora, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu alma a Cristo, entonces sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es motivo para agradecer a Dios y glorificarle. Pero ¿quiénes adoraron a la bestia y quiénes adoraron al dragón? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. La iglesia ya ha sido raptada y no está presente durante este tiempo de gran tribulación. Así que todos los que integran la iglesia que ya fue raptada, sus nombres sí están escritos en el libro de la vida. Y todos los que morirán martirizados durante este tiempo de gran tribulación, también sus nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, van a ser guardados para el día del juicio final, que lo vamos a ver acá mismo en Apocalipsis más adelante. Y cuando se dé el juicio final, todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, serán arrojados al lago de fuego y azufre, que fue preparado para Satanás y para sus ángeles. No para los seres humanos, pero es la decisión de cada uno con quién quiere pasar la eternidad. Dios no va a obligar a nadie a pasar la eternidad con Él. Los que quieran pasar la eternidad con Dios se arrepienten de sus pecados y le piden perdón y se rinden a Jesucristo. Yo quiero pasar la eternidad con Dios. El Señor ha sido muy bueno conmigo, tocó mi corazón, me habló con su Espíritu Santo, me mostró que soy pecador y que necesitaba arrepentirme. Y reaccioné porque Él es bueno y me dio el privilegio de poderme darme cuenta, de poderme dar cuenta. Y gracias al Señor le entregué mi vida y le dio sentido a mi existencia. Y mi existencia no es solamente, no tiene sentido para esta vida y este tiempo que nos queda acá, que es muy breve, sino que mi existencia tiene sentido para toda la eternidad porque Dios me ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es adorar? ¿Qué implica adorar? Así como la población de la tierra va a adorar a la bestia y al dragón. Adorar es la palabra griega traducida al español como adorar, ahora que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y también en casi todo el Nuevo Testamento, la palabra griega proskuneo. El proskuneo literalmente es como cuando un perro se acerca a su dueño
y se agacha y se acerca y le lame los pies o le lame la mano. Proscuneo puede significar eso literalmente, pero en el concepto de la palabra se usaba para hablar de postrarse en homenaje a alguien, proscuneo, postrarse en homenaje a alguien, y eso es traducido como adorar. Pero la implicancia es obvia, desde que Jesucristo utilizó la misma palabra proscuneo, cuando habló de que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todas las conjugaciones del verbo adorar son la misma palabra griega proscuneo. O sea que no es simplemente un simple rendir homenaje, sino que es toda una implicación. En el sentido más amplio, de acuerdo al lenguaje bíblico, adorar es rendirse, entregarse, servir, postrarse, humillarse, rendir pleitesía, sumisión, obediencia, reverencia ante alguien. Y aquí el texto es claro, de que aquellos que adorarán a la bestia y al dragón son aquellos que no son salvos. Un gran número de la población mundial va a adorar al dragón y a la bestia. Y Satanás se va a regodear, se va a deleitar de aquello que no le corresponde, pero que siempre quiso, de recibir adoración y de ocupar el lugar de Dios cuando no le corresponde. Isaías nos dio un vistazo en Isaías capítulo 14, Antiguo Testamento, con respecto a Satanás. Isaías 14, 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ocupar el lugar de Dios y quería recibir adoración. E incluso en el Nuevo Testamento se nos explica que Satanás tuvo el atrevimiento de pretender que Jesucristo le adore, cuando para tentarlo lo llevó a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, y le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo, le dice: a ti te daré toda esta potestad, toda la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Y respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuidado, Satanás no puede ocupar el trono de Dios en el cielo, pero Satanás puede intentar ocupar el trono en el corazón de muchas personas por medio del amor a las vanidades y a la idolatría, por medio del amor al dinero, por medio del amor a la fama, por medio del amor al placer, por medio del amor al poder. Estas cuatro cosas, y no es broma. Existe gente que literalmente, por tener lo anterior, por tener dinero, fama, poder, placer, alguna de estas cosas, ha sido capaz de rendir su alma al diablo. Y existen políticos, militares, millonarios, artistas famosos que literalmente le han vendido su alma al diablo. Actualmente a muchos les parece una locura pensar que exista adoración a Satanás en la actualidad. Y muchos soslayan y suavizan esta realidad diciendo que es solo como un juego, un aspecto cultural, pero en realidad ya desde hace varios años, muchos años atrás, comenzaron a surgir centros de adoración literales, liderados por satanistas en diferentes partes del mundo. Y a semejanza de cualquier religión celebran sus cultos, pero en estos casos los cultos satánicos tienen muchas veces rituales asquerosos que incluyen en algunas ocasiones violaciones e incluso, en términos muy secretos y muy privados, incluso sacrificios humanos, obviamente en cultos subrepticios y encubiertos. En tiempos modernos hay varios grupos y movimientos satánicos que difunden abiertamente lo que ellos proclaman, aparte de los que actúan en secreto, ¿no? Y ya no es ningún secreto que existan abiertamente iglesias satánicas, incluso tienen su Biblia satánica. Hace pocos años, y lo siguen haciendo hasta ahora, los satanistas reclaman en Estados Unidos que, así como en algunos espacios públicos, en algunos lugares de instituciones gubernamentales, hay monumentos a los 10 mandamientos, también exigen que en esos mismos lugares se les dé espacio para poner, y en algunos casos los han permitido, estatuas de su adoración satánica. Y hablan acerca de un pluralismo
y de la libertad religiosa que deben permitir que así como el cristianismo y así como el catolicismo y otras religiones tienen palestra para unirse y orar juntos, que ahí también los deben considerar a ellos para estar en armonía con otras religiones y poderse expresar en un pluralismo con todas las demás religiones. Y podemos darnos cuenta del peligro y de el peligro que representa y lo inaceptable que es el ecumenismo. ¿Se imaginan la reunión de todas las religiones, de todos los chamanes, de todos los líderes religiosos, de todas las sectas, incluyendo las sectas que practican rituales con orgías y rituales con sacrificios, a veces humanos, pero escondidos, y grupos satánicos, pero con sus líderes religiosos, también todos mezclados y juntos orando por la paz mundial? ¿Se imaginan todo esto? Y todo esto va a desembocar en un futuro no muy lejano a que la población mundial se rinda en admiración y en adoración ante el dragón y Satanás, o ante la bestia y el anticristo, por medio de un falso líder religioso que va a hacer conjugar todas las religiones y todo el satanismo también. Finalicemos esta parte, esta primera parte de Apocalipsis capítulo 13. Ya nos estamos pasando de la hora. Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído para oír, oiga. Entonces, esta palabra, esta frase es recurrente en el libro de Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia. Simplemente el Señor nos dice, si estás interesado en entender la palabra, pero un interés sincero, por amor a Dios y por amor a conocer la verdad, entonces la vas a entender. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando Jesucristo predicaba a multitudes, pero unos cuantos eran los que se acercaban después a Jesucristo. Maestro, explícanos la parábola, ¿qué querías decir? Así igual, hay mucha gente que escucha, le entra por acá, le sale por acá, pero hay algunos que ponen interés. Yo los felicito, hermanos, que ahora en este momento están escuchando, que se quedan sentados una hora entera escuchando un mensaje, una prédica, una enseñanza, porque están interesados en conocer las cosas de Dios. Y para nosotros es este privilegio de poder entender. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bueno, y los que guardan las palabras de esta profecía. Terminamos con el versículo 10. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es un llamado especial a los santos que van a sufrir durante el tiempo de la persecución y el martirio, en este tiempo de tribulación y de gran tribulación. Un llamado para que resistan, para que perseveren, para que no se rindan, para que no se dejen marcar con la marca de la bestia. Y cuando hablo de la marca de la bestia, no me estoy refiriendo a la vacuna contra el coronavirus, y que la vacuna pueda tener algún componente que ingrese al organismo para marcarte. Todavía no nos estamos acercando. Hay muchas cosas en la tecnología mundial que van a desencadenar en esto que llamamos la marca de la bestia, pero no es la vacuna contra el coronavirus, ni nada que se le parezca. De eso vamos a hablar la próxima sesión, no se la pierdan. Pero el Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 3:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los que aún no han tomado una decisión por Cristo tienen que saber que si no se arrepienten de sus pecados ni aceptan a Jesús como Señor y como Salvador, cuando Jesús venga por su iglesia, ellos no van a ser llevados. Y cuando sucedan todas estas cosas en el futuro y se levante sobre el mundo el reino de la bestia, entonces ya no va a haber opción. Pero si quieres ser fiel a Dios y si quieres mantenerte firme durante el tiempo de la gran tribulación, te va a costar la vida y el martirio. Muy bien, la próxima sesión, ahí continuaremos con la marca de la bestia parte 2, la segunda parte del libro de Apocalipsis, y ahí va a estar esta parte que es tan interesante, que da pie a tantas conjeturas y a tantas cosas, algunas muy interesantes y otras que son unos verdaderos disparates, y de todo eso vamos a hablarlo juntos en la próxima sesión. Muy bien, ahí nos quedamos, vamos a orar. Bendito Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Hay tanto que analizar y tantas cosas interesantísimas en tu palabra. Se nos queda corto el tiempo, pero te damos gracias, Señor, de que nos has permitido ser expuestos a todas estas en este capítulo 13 de Apocalipsis, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, porque realmente reconocemos que es un privilegio el que nos das de poder ser expuestos a tu palabra y de poder entender estas cosas
y saber las cosas que van a suceder. Ayúdanos, Señor, a ser susceptibles a tu palabra y entender que cuanto más cerca estamos de estos tiempos, mayor es la necesidad de expandir tu palabra, las palabras del Evangelio, y que más personas puedan tener la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.